Gracias. Muy bien, señor. Pero es que él sí le habían dado toda la información que le quedó más fácil y de pronto la chica le explicó. ¿Qué dice? Hola, sí. Buenas. Hay que decir, se formó el desorden. Una ventajita ahí. Se formó el desorden, profesor. Una ventaja extra. Bien. ¿Sí, ya? Bueno, acá tengo el de aprovechamiento forestal. Tú me enviaste los shapes, ¿cierto? Me enviaste toda la carpeta. Sí. Estás mirando, Dios. Salude, carajo. Ya saludé. Allá. Que ya saludé. Traje, Marino, Marino. Listo, Mile. Muy bien. Recuerden cerrar micrófonos, chicos. Pero es que quería hacer una pregunta que me quedó antes al profe. ¿Puedo? Ahora, Ah, bueno, dale. ¿quién, Denis? Profe, es que tú nos decías que en el acto legislativo 2 del 2015, el llamado el equilibrio de poderes, Sí, ahí era donde reformaban el artículo 267, ¿cierto? claro. Pero luego viene un acto legislativo 4 del 2019 Sí, y sí. reforma el artículo 267 también. Este último acto legislativo le quita el poder al 2 Ahí, o no sé, tengo esa sí, confusión. ahí nunca está diciendo que se reforme el acto legislativo, sino simplemente el acto legislativo 2 de 2015, sí, equilibrio de poderes. El otro, pues, está, llamemos como complementando el de 2019, pero la elección de Contralor es en los términos del acto legislativo 2. Acuérdese que ese reforma cerca de 25 más o menos artículos de la Constitución Política. Y aquí el acto legislativo de 2019, ¿sí? Ese está siendo más claro, pero eso es por convocatoria, porque entonces si lo leemos no hay claridad. Se supone que el 267 tiene que ser a través de legibles y que sea por convocatoria. Eso es lo que dice, ya no es por las cortes. Entonces, pues, lo que tú dices, si lo está cambiando, no, de pronto complementa el acto legislativo 02 de 2015, porque pueden haber reformas de los artículos de la Constitución Política para mejorar. Entonces, ¿cuántos hay? Hay 1, 2 o 3. Eso es, pero el 2 en este caso, el acto legislativo 2 y el otro es ¿cuál me dijo? ¿El 3 o el 5? El del No, 19. dice 4. que el acto legislativo 4, por Correcto. medio del cual se reforma el régimen del control fiscal. Por eso, Y en pero su ese es del artículo primero control dice, fiscal. el artículo 267. Ah, Sí, ok, sí, a mí me confundía por lo que decía que en el artículo primero dice, el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia quedará así. Y sí, ya, bueno, luego sigue. Por eso era que me quedaba la duda. sí. Entonces, pues ahí habla también de los contralores de los entes territoriales, municipales y departamentales, pues en este caso municipales. Pero evidentemente hay que tener en cuenta que ese acto legislativo 2 de 2015 es la parte central del contralor. Habla únicamente, no habla de nadie más, no habla de contralores municipales ni departamentales. Y es del control fiscal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe, ya me quedó más claro. bueno, a ver, Bueno, vamos con la ley 951. bueno, la ley 951 del 2005
Menciona que la obligación de los servidores públicos en los diferentes órdenes en calidad de titulares, representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes bienes del Estado, al separarse de sus cargos al finalizar la administración o al ser ratificados en el mismo término del periodo, deben presentar un informe a quienes los vayan a sustituir en las funciones que estén ejerciendo. El informe debe tener pues todos los asuntos que concierne a la gestión de los recursos financieros, humanos, administrativos o todo lo que se le asignó a la persona en el cargo pues durante su periodo. Una pregunta. Ojo que dice obligación de los servidores públicos. ¿Cuáles son los servidores públicos? ¿Cómo así que gracias? Ya se formó el desorden, señores. A ver, ¿cuáles son los servidores públicos? Pues yo me imagino que son todos los que ¿Quién va a hablar? tienen las... ¿Quién es Jason? Ok, sí. Profe, yo creo que los servidores públicos pues son todas las personas que trabajan pues para el Estado, ¿no? Los que, digamos, como lo son los concejales, alcaldes, demás, ¿no? A ver, ¿Quién ¿quién más? más? ¿Cuáles son los servidores Yo, públicos? Porque dice de todos los órdenes. yo. Sigue Andrea. Dale, Andrea. A ver, Profe, igual aquí también, o sea, sí, lo que dice Jason es así, igual todo, son todos los servidores también en entidades descentralizadas y esto lo dice el artículo 123 de la Constitución. Nos dice quiénes son los servidores públicos. a ver, ¿quién más? Jamie. Bueno, los servidores públicos son funcionarios que desempeñan profesionalmente una labor pública, de administración pública. Em, son elegidos a través de elecciones o nombramientos. Eso. Bien. Voy a explicarles esa partecita porque se escucha hablar muchísimo y en esto de servidores públicos. Y ahí dice obligación de los servidores públicos en los... Aquí ya está diciendo que va a molestar. Bueno, en los Profe, ¿hay punto diferentes para alguien en órdenes... ese? A los tres. No, ninguno. Todavía no. Me falta Denis y Natalia porque No hay punto todavía. Obligación de los servidores públicos Profe. en los diferentes órdenes en calidad de titulares y representantes legales, todos esos legales, y así como los particulares que administren fondos de bienes del Estado. Bueno, ¿qué me iba a decir antes de explicar? ¿Quién me va a decir algo? Bueno, entonces, mire, jóvenes, aquí hay que entrar a algo muy importante. Ciertamente a todos estos servidores públicos o a todos estos empleados oficiales se les debe pagar un emolumento, un salario, un sueldo. Eso es tanto de lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento del presupuesto del gobierno central. Entonces, si hablamos de servidores públicos o empleados oficiales, ¿qué nos quiere decir? Ahí hay una división. Empleados oficiales son, ojo, empleados públicos y trabajadores oficiales. O mejor son, o si no, se dividen. Repito, los empleados oficiales se dividen en empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Quiénes son los empleados públicos? Son aquellas personas o individuos que son nombrados por un acto administrativo. Y trabajadores oficiales son aquellos que son nombrados por un contrato de trabajo. Y ambos también son empleados oficiales o servidores públicos, porque dice también muy claramente así, ahí dice calidad de titulares, representantes legales, así como particulares que administren fondos de bienes del Estado, etcétera. Entonces ahí está diciendo todos, es decir, servidores públicos en los diferentes órdenes y explica. Entonces, ¿cuáles son los servidores públicos? Pues empleados oficiales. Y los empleados oficiales se dividen en dos, empleados públicos y trabajadores oficiales. Y ambos son empleados oficiales. Los empleados públicos son nombrados por un acto administrativo, mientras los trabajadores oficiales son nombrados
por un contrato de trabajo. Ejemplo, miremos a alguien que trabaja en la Contraloría General de la República. Están en la sección de control interno, ahí están todos, hay 5 funcionarios, o 5 servidores públicos, o 5 empleados oficiales. De pronto comienzan una charla y dicen, uy, cómo me gustaría que me nombraran, dijo uno. Y dicen, sí, dice el otro que es, dice, sí, porque es que nosotros somos nombrados por un contrato de trabajo. Y el otro dice, yo quisiera que me nombren. Dicen así, esos son empleados públicos porque a través de una resolución o un decreto fueron nombrados. Y ellos pueden hacer parte de la carrera administrativa dentro del Departamento Administrativo de la Función Pública. Mientras el trabajador oficial no, porque él pues lo nombraron, venga amigo, trabaja por un año a través de un contrato de trabajo a término fijo. Se le va terminando el contrato, octubre, noviembre, yo no sé si mi jefe me pueda nombrar nuevamente, yo lo veo como difícil. Mientras el otro no se preocupa, el empleado público, porque es nombrado por un acto administrativo. Y ambos están en la Contraloría desempeñando funciones de control fiscal, por ejemplo. ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. También es bueno también, no sé, recalcar o mirar que aunque el Banco de la República es es un órgano del Estado, los empleados ellos no son empleados oficiales, ¿cierto? Por algunas leyes que son diferentes para ellos, algunas reglas que son diferentes. No, no, porque ellos hacen, es una entidad especial y el Banco de la República. Los que son Pues diferentes. yo te los por eso, envíes. a ver, un momentico. De acuerdo a la ley 31 del año 92, ¿sí? Cambia son los Yo te los envío directivos. pendiente, pues ya que. A ver, jóvenes. Apaga el micrófono. Apaguemos los micrófonos. Mire, es una entidad especial el Banco de la República. Varía en que sus directivos son nombrados de una manera diferente por el presidente de la República, etcétera, por los mismos codirectores del Banco de la República. Pero los demás empleados que no tienen cargos directivos, pues son empleados, la mayoría que trabajan ahí son empleados oficiales. Perdónenme, empleados públicos, pero hay también unos trabajadores oficiales dentro del Banco de la República y son servidores públicos. Entonces ahí es cuando hay una confusión. La ley 31 es claro cuando dice cómo deben nombrarse los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Esos son directivos. Pero los demás son servidores públicos o empleados oficiales. Unos empleados públicos y otros trabajadores oficiales. Es porque es una entidad del gobierno, hace parte del Ejecutivo, pero son independientes, ¿sí? De acuerdo a la ley 31, independientes del Ejecutivo, del gobierno, pero hacen parte como entidad especial, pero se llama especial. Eso es. Ok, profe. Porque muchos profe, dicen, por eso dicen que ellos... Señor. Sí, es que lo diferente está en los directivos. Pero además, si a ti te nombran, por ejemplo, allá por una resolución, nómbrese a Denis como asistente de uno de los codirectores, pongamos. Es asistente para que lo asistas a él y eres, si es por acto administrativo, es un empleado público o una empleada pública. Pero si te dicen, bueno, vas a ser asistente de un codirector, por ejemplo, con el grado tal, pero te nombran por un contrato de trabajo, a término de un año, eres trabajador oficial. Y eres una servidora pública o empleado oficial. Eso es. Entonces eso hay que distinguirlo bien. Anteriormente se entendía que únicamente los trabajos oficiales eran los de la construcción y eso no es verdad. Eso no es verdad porque eso lo encontramos en todos los entes, en todas las entidades del gobierno, eso que te estoy diciendo. Y por eso es que hoy por hoy, quien entra al servicio público, ¿sí?, a las entidades del gobierno, pues lo que buscan es que ingresen a través de un nombramiento por un acto administrativo, bien sea una resolución o un decreto, y no que sea nombrado por contrato de trabajo a término fijo, que es un año. Eso es en todas las entidades, en todas. Entonces hay que hacer claridad cuando dice obligaciones de los servidores públicos. Así es. Bien, ¿quedó claro o no? Claro, profe, claro, y también me gané el punto por inquieta, profe. Sí, señor, por inquieta, así es. Uno tiene que ser inquieto y preguntar. ¿Qué?
Bien, entonces continuamos. Profe, Dime. leyendo acá, habla de eso el artículo 123 acerca de quiénes son servidores Sí. públicos. A ver. Y que hay que Entonces, es chévere, ¿no? A ver, veamos que no se escucha. Interrupción, cerremos los micrófonos. A ver, veamos. dice el artículo 123 de la Constitución, dice que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por los servicios. Entonces luego dice que los servicios públicos están a servicio del Estado y de la comunidad. Luego dice que se clasificaron 3 categorías a las personas que consideran servidores públicos, a saber. Entonces dice que uno son los miembros de corporaciones públicas, los otros son los empleados y los otros son los trabajadores del Estado. Menciona que los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera. ¿Qué quiere decir con que son de carrera? Carrera de la administrativa. carrera administrativa. Quiere decir que Ok. esos empleados hacen parte de las directrices que tiene establecidas el Departamento de Administración Pública. Y si uno mira, ese departamento va a clasificar a los, porque son los que manejan todo lo tendiente a contratación, a todas las mejoras, a las actividades, funciones de todos los empleados oficiales, de todos. Entonces hace la clasificación, ¿sí? Son empleados oficiales, así. Pero ¿quiénes son? ¿Sí? Empleados públicos. Cuando dices un empleado público, ya saben que son nombrados por un acto administrativo. Y los otros son por un contrato de trabajo. Pero entonces, por ahí ustedes encontrarán que anteriormente se decía que los empleados de las construcciones únicamente eran trabajadores oficiales, ¿no? Eso se desvirtuó. Ahora en todas las entidades existe eso que estoy diciendo. Servidores públicos porque sirven a los entes del gobierno, a la administración pública, o empleados oficiales, bien sea empleado público o trabajador oficial. Bien, esas son cositas que aparecen por ahí y hay que interpretarlas. Por eso la interpretación de la administración pública no es fácil, es un poco compleja. Bien, ¿quién sigue? Punto. La I 951, ¿hay más? ¿Se acabó? ¿Se terminó? ¿Finalizó? ¿Desapareció? A ver, joven. Se hizo humo, profe. Lore. No, aquí ya me habla de la ley 1530 de 2012. A ver, ¿qué me quieres decir? Yo, Sí, ¿que reglamenta qué? ¿Reglamenta el artículo que la... Sí. Gracias. Es que estas Cosas cosas que no están te- fallando. Bueno, la ley 1530 del 2012, en el artículo 152, nos explica o nos muestra que la Contraloría General de la República ejerce vigilancia y fiscal también sobre los recursos del Sistema General de Regalías, con el fin de garantizar la eficacia. También hay otro principio importante que ejerce el control fiscal y es la eficiencia de esta función, el sistema de monitoreo, el seguimiento, el control y lo que nos explicaba el profe, súper importante también la evaluación que incorporarán a esas metodologías y procedimientos que se requieran para proveer la información pertinente. Entonces ahí es donde es importante la función del control fiscal durante y después, como nos explicaba el profe en la exposición anterior, no solamente mirar la ejecución o la evaluación, sino todo en conjunto. ¿Y ya? Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Ese sistema general de regalías es fundamental para el control porque de ahí se cometen muchas ligerezas. Acuérdese que el objeto de haber reformado los artículos 356 y 357 de la Carta Magna era para darle una mayor cobertura a los entes territoriales en materia de salud, educación y agua potable. Eso es fundamental. Entonces, esos recursos que transfiere el gobierno central a los entes territoriales a través de ese ex situado fiscal, hoy Sistema General de Participación, es fundamental para que se ejerza un control fiscal por parte de las Contralorías municipales y Contralorías departamentales. ¿En cabeza de quién? De la Contraloría General de la República. Eso es fundamental, ese último que trajo la ley 1530 del año 2012 que reglamenta el parágrafo quinto, no, ese no, que reglamenta el artículo 360 de la Carta Magna, no más. Entonces, hay que mirar el artículo 360, hay que mirar la ley 1530, leerla, y ahí ustedes van adquiriendo cualquier cantidad de aspectos de revisión y control fiscal. Entonces, por eso están esas normas. Bien, ¿qué dice Lorena Gualtero que la veo como pensativa acá? ¿Qué pasa, Lorena Gualtero? ¿No está? Sí, yo.
Aquí me aparece Aquí. Lorena Gualtero. A ver qué quieres decir. No, te estaba escuchando. ¿Y sí quedó claro lo que estaba diciendo, no? Sí, señor. Ojo, que es muy importante. Por ejemplo, O sea, las normas que trajeron. amenaza baja, se después de cumplimiento para que no se hayan salido tantos datos. A ver, cerremos los micrófonos un momentico. Es Kevin, importante, por favor. es importante que tengan en cuenta ustedes las normas que trajeron hoy. Por ejemplo, la ley 715 del año 2000, que es la que reglamenta, ojo, el artículo 356 y 357 de la Carta Magna, que es precisamente sobre el Sistema General de Participación. Se habló sobre la ley 617 de 2000 también, que es esa parte tan importante de cuando se quiere controlar el nombramiento de algunas personas o se quiere dar curso a unos contratos. Entonces, esa ley fiscal es supremamente importante. Eso hace parte para que las contralorías, tanto municipales como departamentales, en cabeza del Contralor General de la República, pues tomen atenta nota con respecto al control fiscal. Eso es fundamental. Bien. ¿Qué otra cosita? ¿Alguna pregunta para resolver? Porque ya casi se nos acaba el tiempo. A ver, jóvenes. Pregunta, Marcela. Señor, porque no tengo ninguna pregunta. Mi pregunta era sobre el decreto 444. Es como lo más reciente Sí. en situación Sí. de país. Ya esa esa fue la tu duda que pregunta tenía. y ganaste tu puntico sobre ese decreto de Sí, porque 2020. toca rebuscar el puntico de alguna manera. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿O seguimos con... Vamos a ver si nos queda un tiempito. Nos quedan unos minuticos. A ver, ¿quién toca el artículo 15? El artículo 15 de la ley 42 del año 93. Artículo 15 de la ley 42 del año 93, ¿qué nos dice? A ver, pongo el chat. ¿Qué pasó con el chat? Se esfumó por aquí, no lo veo. Aquí está. ¿Andrea? Andrea, sí. Jennifer, Jarit. ¿Qué nos dice? Está Jennifer. ¿Está molestando otra vez el sonido? Sí. Jennifer. Sí, el artículo Dale, 15 Jenny. Sí, pero dice que estamos- para efecto... ¿Sí me escucha, profe? Sí, pero cortado. Ay, ¿ya me Ya se le escucha? escucha bien, Descartarse, sí. después de Andrea seguía yo. Yo también te escucho bien. Listo. Marito, Para ¿Ustedes me efecto escuchan de bien la o no? presente ley, se entiende. Sí, ¿Me Jen, escuchan siga. bien? Jen también A se ver, ya. Ahora sí, 15. El 15, ¿qué nos dice? el coste que me saltaron. Para efecto... No, Denis, yo hablé primero, solo que escribí mal, pero fui la primera. Para efecto de la presente ley se entiende por cuenta del informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario. Ojo, es muy claro cuando dice para efectos de la ley 42, dice, se entiende por cuenta, una cuenta. El informe acompañado Sí. de los documentos que soportan, ¿sí? La parte legal, técnica y financiera, contablemente, ¿no? Eso es supremamente importante porque muchas veces suele ocurrir algunos aspectos, pues que lo toman con mucha ligereza y dicen, no, pues, una cuenta, un informe, claro, sí, esa cuenta, dice, es un informe que debe acompañar por aspectos financieros, aspectos legales, aspectos técnicos. ¿Sí? Eso es fundamental dentro de las operaciones que se realicen por, por la caja o por el dinero público, ese es erario, por el erario público. El artículo 16, que nos queda el último, y que quedamos en el 16. ¿Punto para Jennifer? Sí. Póngale punto a esa estudiante. Miramos el último, antes de que se nos acabe, porque ya me está llegando la señal. 16. ¿Quién está? ¿Quién es? Ahora sí sigo yo, ¿no? Denis. Sí, Denis. Artículo 16. El Contralor General de la República determinará a las personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello.
No obstante lo anterior, cada entidad conformará una sola cuenta que será remitida por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la República. ¿Qué puedes interpretar, Denis, con respecto a ese artículo? Que es el Contralor de la República el que dice qué personas son las que van o sea, o el que busca quiénes son los que tienen que rendir cuentas, es el que determina, el que da, el que dice, ¿no? Claro. Sí. Pero dice no obstante. Es el que manda. Sí, no obstante, ¿qué es lo que no dice? No obstante, ¿qué? Dice que no obstante lo anterior, cada entidad conformará una sola cuenta que se remitirá por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la República. Claro, todas esas cuentas que Para facilitar el contrato. Sí, todas las cuentas correspondientes al informe que tiene que ver con la parte legal, que es fundamental, la técnica y la financiera. Bien, jóvenes, pues miren, leamos los puntos antes de que termine, Harold. Los puntos totales. Punto, Haritol. Punto a Denis, sí. Y su grupo. O bueno, sí, su grupo. Miremos, Harold. Ya. Voy. Pero la calificación del último RA es 4,5, Harold. 4,5. Vale, profe. 3. Vale. ¿Me escuchan? Sí. 2, 3, 100. Sí. ¿Puedes apagar el micrófono, Kevin, por favor? Eso. Veamos, antes de que acabe el tiempo. Grupo 1, 12. Grupo 2, 6. Grupo 3, 17. Grupo 4, 7. Grupo 5, 11. Grupo 6, 9. Bueno, muy bien. Jarito, ¿me confirman los puntos del segundo grupo? Por favor. 6. Pero nosotros habíamos quedado la clase pasada con 4, ¿no? Sí. Con 3. Con 4. Estaba haciendo mal las cuentas, perdón. Bien, cada uno lleva sus Gracias. cuentas. Dice, hoy tengo tantas, para la próxima tantas. Así es como se llevan las cuentas. Bien, miremos, póngale 4,5 a la última exposición. Listo, por profe. favor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Por favor, estén muy pendientes para las otras 3 exposiciones y esperamos a ver si nos queda tiempito para ampliar algunos conceptos. Atentos porque después de Semana Santa, pienso yo, ya viene la evaluación. Terminamos el próximo jueves y luego sí, el 16, creo que es después de Semana Santa, viene la evaluación. Creo que es así. Jóvenes, ha sido un gusto. Profe, ¿será que usted va a acabar la cuarentena con evaluación? Pues parece que es así, eso está en el sílabus. Creo que es después de Semana Santa. No sé si yo miro aquí. Como dicen por ahí, Denisita, siga jurando que esto va a durar 15 días. Jueves 16, claro, después de Semana Santa, ese es la evaluación. Bien, le estaré informando cómo lo haremos. De todas maneras, muchas gracias por la atención. Espero que oportunamente estemos nuevamente en la sala tratando de adquirir algunos conocimientos y escuchando sus opiniones. Feliz noche, jóvenes. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. No, profe, compañeros y Chao. compañeras. Ya puede abrir el micrófono, Kevin. Ahí sí lo apaga. Sí, ahí sí no dice nada. Kevin, defiéndase. No tiene cómo. Soy grosero.